En los últimos años, Estados Unidos ha reunido una de las generaciones más impresionantes de atletas de élite en la historia reciente del atletismo. Han ganado oros olímpicos, pulverizado récords que parecían intocables y convertido cada estadio internacional en un escenario eléctrico. Noah Lyles, Sydney McLaughlin-Levrone, Zachary Richardson y Gabby Thomas forman un grupo que, para muchos expertos, representa el punto más alto del talento estadounidense en décadas. Sin embargo, dentro de su propio país, la mayoría de los ciudadanos apenas podría identificar sus nombres. A medida que el calendario avanza hacia los Juegos Olímpicos de 2028 en Los Ángeles, el contraste se hace aún más evidente. El mundo entero reconoce su grandeza, mientras que en casa reina un silencio inexplicable. No hay conversaciones televisivas tras sus victorias, no hay campañas gigantescas ni presencia constante en los medios. Estos atletas deberían ser íconos culturales, pero siguen siendo desconocidos para el público general. Y la pregunta inevitable es: ¿cómo llegó Estados Unidos a este punto? ¿Y qué significa para un país que está a punto de albergar los juegos más importantes de su propia era? Porque en las grandes competiciones, los resultados hablan por sí solos. En París dominaron, en Budapest deslumbraron al planeta. En cada mundial y en cada final de la Diamond League, el equipo estadounidense apareció con una contundencia casi habitual. Sydney McLaughlin-Levrone rompió otra vez su propio récord mundial en los 400 metros vallas con un increíble 50.68, un tiempo que hace años se consideraba ciencia ficción. Noah Lyles, por su parte, encadenó su sexto título consecutivo en la Diamond League, superando a rivales del calibre de Letsile Tebogo en finales de infarto. Gabby Thomas se consolidó como triple medallista olímpica y una de las pocas mujeres capaces de desafiar seriamente a Shericka Jackson en los 200 metros. Y Zachary Richardson, después de años de controversias y dudas públicas, se proclamó campeona mundial de los 100 metros en 2023 y replicó la hazaña en 2025, silenciando a todos quienes habían pronosticado su caída definitiva. Estos nombres no representan promesas, representan la cima. Son atletas que ya dominan el panorama mundial. Pero fuera del entorno del atletismo, fuera de redes especializadas, entrevistas poscarrera y pequeños nichos de aficionados, su impacto prácticamente se diluye. Para la audiencia general estadounidense, sus éxitos pasan desapercibidos, como si ocurriesen en un universo paralelo. El propio Sebastian Coe, presidente de World Athletics, lanzó una advertencia contundente. Los atletas estadounidenses están peligrosamente infravalorados dentro de su propio país. Grandes en todo el mundo, casi invisibles en casa. En otros lugares, los campeones olímpicos son figuras de unidad nacional. En Jamaica se sigue coreando el nombre de Bolt. En Kenia, Kipchoge es un símbolo patrio. En el Reino Unido, Mo Farah fue condecorado como héroe nacional. En Estados Unidos, en cambio, los logros de sus velocistas parecen desaparecer apenas 48 horas después de celebrarse. Lo más llamativo es que no siempre fue así. Hubo épocas en que el atletismo estadounidense era un pilar de la identidad deportiva nacional. Carl Lewis aparecía en cajas de cereales. Michael Johnson era un rostro habitual en la televisión. Florence Griffith Joyner no solo marcó récords, marcó estilo, cultura, identidad. Sus nombres trascendieron la pista porque su presencia estaba en todas partes. Pero hoy, en una era en la que la velocidad es superior, el talento es más diverso y las historias personales son más atractivas que nunca, los héroes del atletismo estadounidense parecen desvanecerse en la sombra. La falta de cobertura, de promoción y de narrativa ha hecho que incluso los logros más extraordinarios se pierdan en el ruido mediático de otros deportes. Y así surge la gran preocupación. Una generación dorada corre el riesgo de llegar a los Juegos Olímpicos de 2028 sin el reconocimiento que merece. No por falta de talento, sino por falta de visibilidad. Estados Unidos tiene campeones, lo que no tiene es una conexión entre ellos y el público. Y en un país donde las historias son lo que crea leyendas, esa desconexión podría convertir una oportunidad histórica en un momento que pase sin dejar huella. Mientras la conversación internacional seguía girando alrededor del 200 completamente roto, la segunda mitad de la temporada solo aumentó la tensión. Lo que hasta hace poco parecía una disciplina controlada por un pequeño grupo de especialistas, de pronto se transformó en un territorio salvaje donde cada carrera podía redefinir jerarquías.
Y en el centro de ese huracán estaban dos nombres, Kenny Bednarek y Letsile Tebogo. El estadounidense, siempre disciplinado, siempre frío, continuó afinando su curva, esa sección clave donde tantos velocistas pierden lo que ganan en la salida. Bednarek no solo corría rápido, corría con intención. Cada competencia mostraba una progresión calculada, como si estuviera ensamblando una máquina perfecta para un único objetivo: convertirse en el dominador absoluto del medio giro. Su zancada larga, su transición limpia y su habilidad para mantener la frecuencia en los últimos 60 metros lo convertían en una amenaza real para cualquiera que compartiera pista con él. No era un velocista explosivo por casualidad, era un estratega del caos. Pero si Bednarek representaba la ingeniería del sprint, Tebogo era pura electricidad. El botsuano llegaba a cada curva como si el mundo estuviera sosteniendo la respiración. Su aceleración después de los 80 metros parecía un fenómeno que desafiaba la biomecánica tradicional. Tebogo no solo corría, encendía carreras. Era capaz de convertir un evento táctico en un espectáculo incontrolable con un solo cambio de ritmo. Y mientras muchos atletas sufrían la presión del foco global, él parecía alimentarse de ella, creciendo con cada desafío. En varias reuniones de alto nivel, la narrativa comenzó a cristalizarse. Bednarek, el ejecutor preciso, contra Tebogo, la fuerza impredecible. Sus tiempos, sus trayectorias y hasta sus estilos de celebración se comparaban automáticamente. Ambos entendían que no solo estaban compitiendo por victorias individuales, sino por algo más grande: el control del futuro de los 200 metros. Lo impresionante es que la rivalidad no se volvió tóxica. Al contrario, adquirió un tono casi profesional, como si ambos supieran que se necesitaban mutuamente para escalar más alto. La presencia del uno elevaba el estándar del otro. Y el público, consciente de presenciar un momento histórico, respondía con un entusiasmo que no se veía desde la era de los gigantes del sprint. Las redes sociales ardían tras cada carrera. Analistas, exatletas y aficionados trataban de descifrar qué hacía tan especial esta lucha. ¿Era la juventud desbordante de Tebogo? ¿La consistencia militar de Bednarek? ¿O quizá la simple realidad de que el 200 metros, por primera vez en años, tenía dos protagonistas capaces de empujar los límites de la prueba hacia territorios nunca explorados? Lo que sí estaba claro es que, carrera tras carrera, ambos dejaban una sensación de inestabilidad total. Cualquiera podía perder, cualquiera podía destruir al otro con un solo día perfecto. Y esa incertidumbre, rara en una disciplina que solía tener un claro dominador, era precisamente lo que alimentaba la magia del momento. El público ya no veía las carreras para confirmar quién era el favorito. Las veía porque todo podía pasar. Porque Bednarek y Tebogo, cada uno a su manera, habían convertido los 200 metros en un laboratorio donde se redefinía la velocidad humana. Y mientras el calendario se acercaba a sus eventos más importantes, una pregunta comenzaba a tomar forma. ¿Sería esta rivalidad la chispa que encendería una nueva época dorada del sprint? A medida que la temporada avanzaba hacia sus momentos más decisivos, la tensión entre Kenny Bednarek y Letsile Tebogo alcanzó un nivel que pocos esperaban. Cada vez que ambos aparecían en la misma lista de salida, la atmósfera se transformaba por completo. Las cámaras dejaban de mirar a los demás competidores, los comentaristas apenas mencionaban otros nombres. El circuito entero había aceptado una realidad innegable. Los 200 metros tenían nuevos arquitectos, y todo pasaba por ellos. En los mítines más prestigiosos, se repetía el mismo patrón. Bednarek llegaba con esa concentración silenciosa que lo caracteriza, como si pudiera construir una carrera perfecta únicamente con disciplina mental. Sus calentamientos eran casi ceremoniales, movimientos exactos, respiración medida, pasos que parecían marcados por un metrónomo invisible. Era la imagen de un atleta que había decidido que no dejaría un solo detalle al azar. Sabía que enfrente tenía a un fenómeno, y prepararse de forma superficial simplemente no era una opción. Tebogo, en cambio, irrumpía en la pista con una energía distinta. No era arrogancia, era pura libertad. Su cuerpo parecía estar siempre listo para romper algo, ya fuera una marca personal, un récord continental o la lógica misma del 200. Los aficionados no solo lo observaban correr, sino que esperaban ese momento exacto en el que dejaba de ser un atleta compitiendo y se convertía en un ser capaz de doblar el guión de la carrera. Su confianza no era teatral, era contagiosa,
como si supiera que estaba en el umbral de una grandeza que apenas comenzaba a explorar. Cada enfrentamiento dejaba nuevas conclusiones, nuevos debates. Cuando Bednarek ganaba, se hablaba de su consistencia, de su capacidad para mantener la forma incluso cuando el calendario parecía desgastarlo. Cuando Tebogo triunfaba, la discusión giraba en torno a su techo infinito y esa sensación de que, con un par de ajustes técnicos, podría hacer cosas que no se han visto desde hace generaciones. Ninguno lograba dominar completamente al otro. Y eso, paradójicamente, aumentaba la sensación de que ambos estaban empujando los límites del deporte a un ritmo acelerado. Los analistas comenzaron a notar un cambio fundamental. Los 200 metros ya no eran una prueba predecible, donde la técnica pulida solía superar el talento en bruto. Ahora, la prueba exigía ambas cosas en cantidades descomunales. Para ganar, no bastaba una curva perfecta, tampoco bastaba un cierre explosivo. Había que tenerlo todo, y aún así esperar que el rival no tuviera un día absolutamente impecable. El margen para el error se había evaporado. La conversación entre aficionados se volvió casi filosófica. Algunos defendían la supremacía de Bednarek argumentando que el verdadero dominio nace de la repetición, de la capacidad de ganar no una, sino 10 veces. Otros juraban que el futuro pertenecía a Tebogo y que lo que veíamos ahora era apenas una muestra de la tormenta que se avecinaba. Pero en un punto coincidían todos. Este choque había cambiado para siempre la percepción de lo que significaba ser un velocista de 200 metros. Las transmisiones televisivas empezaron a adoptar un tono épico, comparando esta rivalidad con duelos históricos del atletismo. Y lo sorprendente era que no parecía exagerado. Cada carrera añadía una capa más a esta narrativa. A veces un final dramático, otras un tiempo brutal, otras una curva imposible de replicar. Era como si ambos escribieran una serie en directo, episodio tras episodio, dejando al público constantemente hambriento de más. Mientras la temporada se acercaba a sus últimos grandes compromisos, la expectación alcanzó niveles casi irracionales. ¿Cuál de los dos sería capaz de mantener la calma en una final decisiva? ¿Cuál resistiría mejor la presión? ¿Qué pasaría si ambos llegaban en su punto máximo el mismo día, en la misma pista? La sensación general era que no solo íbamos hacia una definición, sino hacia un acontecimiento capaz de marcar una década.